Hola, saludos camaradas. El día de hoy les quiero hablar de algo bien padre que se llama Homo Videns, un libro de Giovanni Sartori, una tesis que planteó el italiano Giovanni Sartori, quien fue el mejor politólogo del mundo, obviamente está su deceso. Eh, el nombre completo, si no me equivoco, es Homo Videns, la sociedad teledirigida. Eh, es bien importante plantear qué es lo que se plantea en esta tesis. Bueno, primero que nada nos menciona o nos aborda cómo el lenguaje, la comunicación siempre va a ser una diferencia en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un inicio el periódico que era escrito, la radio que sí nos daba este ascenso a la fonética o acceder a la fonética del interlocutor, pero la diferencia entre una y otra, por ejemplo, entre el periódico y el radio, es que el radio al ser el periódico solo al ser leído varía mucho la interpretación que le podamos dar. Esto es algo que está plasmado incluso hasta en cartas de personas en la antigüedad que transmitían algo en su carta, la persona la escribía con un tono, una intención, pero si la persona lo leía con otro tono o le daba una interpretación distinta, pasaba a significar todo menos lo que la persona que lo había escrito quería dar a entender. Bueno, el radio nos da este brinco a que podemos entender o comprender que de acuerdo a la fonética que nos brinda el interlocutor, pues bueno, el emisor, perdón, el receptor, pues tiene más claro o más conciso el significado o la interpretación correcta de lo que se quiere dar. Pero todo esto viene a revolucionar y viene a cambiar con la televisión, porque la televisión nos da la imagen, la percepción visual de lo que queremos entender o ver, que es bien interesante porque al tener esta situación de la vista, recordemos que viendo cosas es una de las maneras en las que interpretamos nuestra realidad. Es interesante porque la televisión se convierte en este paso en el que a veces sin necesidad de hablar, de comunicar como tal, podemos tener como una interpretación, ¿no? Que es un lenguaje visual que rompe incluso la barrera de los lenguajes, ¿no? O sea, una persona que no habla inglés, una persona que no habla portugués, una persona que no habla chino mandarín, no va a poder leer un periódico de esos países, ¿no? De estas lenguas, no lo va a entender. En cambio, una persona, por ejemplo, el cine mudo, lo puede interpretar de igual manera cualquier persona sin importar su lenguaje, ¿no? Eso es una de las barreras que rompe la televisión. Pero aquí es muy interesante porque lo que Sartori plantea es que al ser hombres o niños, le llama el niño visual, que literal hemos crecido con esta sobreexposición a la televisión en la que verdaderamente desde muy jóvenes no podamos entender lo que estamos viendo, pero sí almacenamos cierta información en nuestra cabeza, ¿no? Digamos que de niños tenemos la capacidad de absorber y de conjugar mucha información, pero no tenemos por conciencia esta, ¿cómo decirlo? Esta capacidad de discernir qué es lo que significa qué cosa, ¿no? Entonces es bien interesante porque aunado a que incluso Sartori alcanzó a escribir, les digo, esto lo escribió en el 98, comienza a mencionar o a hacer referencia a lo que va a implicar la computadora. Cuando en el 98 en México, bueno, vamos a ser sinceros, no cualquier persona tenía una computadora en casa y aunque la tuviera quizás no tenía el servicio de internet. Era muy limitado, pero él incluso alcanza a escribir que es un riesgo que estemos muy expuestos a este tipo de interacciones porque verdaderamente la computadora tiene la capacidad de emular imágenes, o sea, de falsificar realidades, así fue como lo planteo. Entonces, esto, parte uno, está muy interesante lo que se viene, espero que sea de su agrado y pues todo chido.